Omar Molina, gracias por aceptar la invitación. Bueno, varios temas polémicos en danza, ¿no? Y uno tal vez de los más fuertes políticamente tiene que ver con el famoso tema del punto de coparticipación. Ha sido un gran debate, una gran discusión, inclusive en el municipio capitalino. Sí, la verdad que es un tema que lamentablemente se instaló, no por una cuestión nuestra, sino por una decisión de condicionar los fondos a determinado un destino específico, lo que a todas luces es una cuestión claramente inconstitucional. Yo creo que hay tres aristas de las cuales analizar este tema. Una es la legal, que se ha judicializado; otra tiene que ver desde un punto de vista político, y otra es una cuestión que tiene más que ver con la relevancia institucional que tiene esta cuestión. Desde el punto de vista legal, la forma de analizarlo tiene que ver con entender cuáles son las normas que nos rigen y la jerarquía que tienen estas. Hay tres normas legales que entran en juego en esta cuestión. Una es la Constitución provincial, otra es la ley de presupuesto, y otra tiene que ver con el decreto famoso que ha firmado el gobernador. Tres normas que tienen su origen en tres instituciones diferentes. Una es la Asamblea Constituyente, que ha determinado cuál es la norma constitucional que nos va a regir, y en este sentido la Constitución tiene dos artículos, el artículo 228 y el artículo 229, que son centrales conocerlos para entender de qué estamos hablando. El artículo 228 establece la plena autonomía de los municipios en relación a la disposición y a la administración de los recursos con los que cuenta, y establece claramente de los cuales no puede ser privado ese artículo. El artículo 229 tiene dos incisos, el tercero y el cuarto, que establece cuáles son los recursos de los que estamos hablando. El recurso del artículo tercero, el inciso tercero del artículo 229 habla de los recursos provenientes de origen provincial. Establece un margen mínimo y máximo, estos ingresos no pueden ser inferiores al 15% ni superiores al 50%. El inciso cuarto habla de justamente los recursos provenientes de la coparticipación, establece los mismos límites, un mínimo del 15% y que no puede superar el 50%. Y hay un último párrafo que dice que estos recursos deben ser destinados de forma no condicionada, de forma automática y diaria. Y esto es importante y central que entendamos el contenido de estos dos artículos. Por otro lado, tenemos la ley, que tiene su origen en las cámaras legislativas, es decir, los señores senadores y señores diputados han establecido la ley de presupuesto del año pasado, y tiene un artículo central que es el artículo 33, que establece que a partir del 1 de agosto de este año, del 1 de agosto de 2014, ese porcentaje del cual te hablaba, del mínimo del 15% y del 50%, se establece en un 19%. Hasta ahí venimos perfecto, tenemos una ley que incluso en ese artículo dice de acuerdo o conforme a lo establecido por el artículo 229 de la Constitución provincial en su inciso tercero, cuarto y el último párrafo. Es decir, una ley que está conforme a la Constitución provincial, claramente legal, constitucional, que incluso la cita. Hasta ahí venimos perfecto, en línea. Y después tenemos el decreto, que es emanado por otra institución, es decir, el Poder Ejecutivo, por el gobernador, y ahí es donde empezamos con los problemas, porque el artículo primero y el artículo segundo de este decreto, el artículo primero establece un destino a esos fondos. Dice, deberán ser destinados a financiar obras. Un artículo claramente inconstitucional, que marca una condicionalidad, es decir, que va en contra de los artículos que le cité de la Constitución provincial, e incluso la misma ley. Y el artículo segundo exige la adhesión de los municipios para poder acceder a ese punto de coparticipación. Es un condicionamiento, es decir, otra vez en contra de lo establecido por la Constitución. Esto es lo que tiene que ver con el plano estrictamente legal de la cuestión. Si vamos a la cuestión política, porque también hay una arista política, tiene que ver, creo yo, con un avance del gobernador en función de sacarle un rédito político a este punto extra de coparticipación. Quiere pararse desde un lugar a través del cual dar un mensaje confuso a la sociedad, decir, bueno, estas obras se realizan gracias al punto extra de coparticipación que yo les doy, la plata que yo les doy. Grave error, porque este punto extra de coparticipación tiene que ver una voluntad política, una decisión política, una definición política de los legisladores, no del gobernador. Porque para que salga la ley estuvo la voluntad de los legisladores oficialistas, pero también el acompañamiento de legisladores de la oposición. Y por otro lado, estamos hablando de recursos municipales establecidos por la Constitución, es decir, mal se puede saludar con sombrero ajeno
porque esos recursos son municipales. Pero por otro lado, y esto tiene que quedar en claro, la ciudadanía el año pasado votó al gobernador para que administre y para que gestione la provincia, digamos. Le dio la potestad para que lleve adelante la gestión provincial. Pero también la ciudadanía le dio esa misma facultad a los intendentes para que administren y gestionen las comunas. Entonces, son los intendentes los que tienen que establecer, o los que tienen la facultad para establecer cuáles son las prioridades que debe cada uno de los municipios dar a estos fondos de coparticipación. En algunos municipios será la obra pública, en otros municipios tendrá que ver con gastos corrientes, en otros municipios tendrá que ver con alguna otra cuestión. Eso lo va a definir cada intendente. Ahora, en este punto hay una lectura interesante que hacer, ¿no? Por un lado está la cuestión estrictamente judicial, seguirá su curso y allí tendremos respuestas formales, pero también hay una lectura que es imposible soslayar, que tiene que ver con cómo ha manejado la oposición, cada uno de sus municipios, esta cuestión, ¿no? Pareciera que algunos intendentes entienden la música, otros han preferido este otro camino. ¿Cuál es su lectura política de esta cuestión? Bueno, hay una actitud claramente coercitiva y las urgencias de los intendentes son diferentes en cada comuna. Hay una actitud claramente coercitiva desde el momento en que se establece en el artículo 2 del decreto que cada uno de los municipios debe adherirse para poder acceder a este punto de coparticipación. Aquellos municipios que han adherido pero que se han reservado su legítimo derecho de reclamar, de reclamar ante el sistema judicial, ahora son conminados a volver a reformular su adhesión para poder acceder al punto extra de coparticipación. Una clara actitud coercitiva del gobierno provincial. Yo lo veo de forma lamentable esta situación porque en definitiva estamos hablando de fondos municipales. Y en este sentido, ¿cómo piensa que el Frente para la Victoria, particularmente los intendentes de justicialismo, deberían actuar o finalmente actuarán? Yo no soy quien para decir qué tienen que hacer los intendentes. Yo creo que la decisión que llevó adelante nuestro intendente de adherir al decreto para acceder al punto de coparticipación, pero no renunciar al reclamo judicial, creo que ha actuado como corresponde. Lo llevo a otro tema que tiene que ver ya con también actividades del Consejo Deliberante. Sí, me deja aclarar también Sí, porque sí. hay una cuestión que tiene que ver con el plano institucional, que es, yo creo, la parte más grave de esta cuestión, porque estamos hablando de la autonomía municipal y hay un claro avasallamiento a la autonomía municipal y creo que este es el eje central del debate, es decir, la falta de respeto y el avasallamiento a nuestras instituciones ya bastante bastardeadas de por sí, con esta cuestión. Es decir, la autonomía municipal es el eje central de la defensa que nosotros estamos llevando adelante, más allá también de la injerencia o del avance del Poder Ejecutivo Provincial por sobre encima del Poder Legislativo, ¿sí? Porque está pretendiendo el Ejecutivo Provincial a través de un decreto avanzar sobre una ley, es decir, una injerencia clara a través de una norma sobre el Poder Legislativo. Yo creo que ese es el eje central y el que debemos defender cada uno de nosotros, que tiene que ver con el respeto a nuestras instituciones. Eso nomás te quería aclarar porque me parece que es el punto más importante de la cuestión. Vale la aclaración porque por otro lado tiene que ver con el marco en el que se está dando la discusión política en Corrientes, no solamente en este tema. Y la pregunta respecto a la actividad del Consejo Deliberante tenía que ver con una agenda que parece estar suficientemente cargada en este segundo semestre, con temas que al menos desde el Departamento Ejecutivo Municipal han sido anunciados y probablemente muchos de ellos terminen siendo parte de la discusión. Me estoy refiriendo a la discusión de la basura, a lo que seguramente vendrá después en el debate sobre el sistema de transporte y claramente después la cuestión que es más técnica con la tarifaria, con el presupuesto municipal. ¿Cómo viene un poco la agenda municipal? Sí, bueno, estamos esperando la remisión por parte del Ejecutivo de estos temas. Este año se deben tratar. Hay una propuesta del Poder Ejecutivo que fue presentada por el Secretario de Transporte en relación al sistema de transporte, que creo que va a dar un gran avance para nuestra ciudad en este sentido. Fue presentada hace 2 o 3 semanas atrás, si mal no recuerdo. Tiene que ver con un sistema de ingreso rotativo al centro y una estación de transferencia que estaría ubicada en el sector ahí de Carrefour por calle Moreno, digamos, el predio lindero al de Carrefour. Esa me parece que es una propuesta muy acertada.
y que va a mejorar el servicio, lo va a volver más eficiente y también va a colaborar para mejorar el tránsito en nuestra ciudad, descongestionándolo un poco. En relación al tema de la basura, también es un tema que estamos esperando mayores definiciones y será estudiado en el momento en que llegue aquí al Consejo Deliberante. Concejal Omar Molina, gracias por su tiempo. No, gracias a vos.